La corrupción galopante y la lenta e inevitable caída de Javier Milei. Fuente rebelión.org. Pluma Aram Aharonian. La imagen del presidente libertario Javier Milei y de su gestión cae en todas las encuestas desde antes del escándalo que rodea al jefe de gabinete Manuel Adorni, y se profundiza a medida que avanza la causa judicial en su contra. Si la oposición capitaliza o no esa curva en descenso es materia de discusión, tanto como la capacidad de recuperación del mandatario. Hoy por hoy, oteando si los niveles en los que se encuentra le permiten aspirar a su reelección. La imagen del presidente sigue cayendo, y eso abre el abanico a la posibilidad de cambio, pero todavía no hay nadie que lo capitalice directamente. La caída de la imagen de Milei es un punto de partida para el 2027. La exacerbación del presidente Javier Milei y el matiz depresivo que se insinúa en su hermana corren paralelos a la dificultad de Adorni por dejar en reposo la máquina de empeorarlo todo, sin por ello perder el tono de superioridad que vuelca contra quienes suponían que acudirían en su rescate, señala Horacio Verbitsky. A 17 meses de la elección presidencial, está por verse el efecto sobre el electorado que tendrá tanto estrépito y tal cantidad de dólares que circulan por donde no deben. Una porción creciente del mileísmo ya dice sin reparos que la ofensiva de Patricia Bullrich apunta directamente contra la zarina Karina Milei. Y él decodifica: si viene por mi hermana, después viene por mí. Todo un razonamiento. En la reunión de gabinete con asistencia de Adorni, Milei refutó las observaciones, pero también los temores de sus colaboradores. No lo voy a liquidar por ganar una elección. Esto indica que los secretos del vocero son más graves de lo que creemos. A esta altura casi podría afirmarse que Milei representa una transición en la política argentina. ¿Hacia dónde o hacia qué? Es aún difícil de estimar. En todo caso, esa salida es la que está en disputa. Los datos más alarmantes para el gobierno los dieron las encuestas que encumbraran a Milei. Un 71.2% de argentinos asegura que la corrupción compromete a miembros del gobierno. Ninguna caída anterior había durado tanto tiempo. Intención de voto, imagen, gestión. Son 6 meses, medio año de caída que por goteo va desgastando. La cuestión económica ya era preocupación hace varios meses. El tema del ingreso con el desplome del empleo, el miedo a que el salario siga perdiendo frente a la inflación y tener que buscar un segundo trabajo, tarea harto difícil, era lo que más aparecía. Ahora se suma el tema de corrupción que estaba muy abajo como principal problema. El caso de Adorni puso a la corrupción entre las dos primeras preocupaciones entre los encuestados. Hay un impacto concreto y significativo, y es la aparición de la corrupción como preocupación en paralelo a la imagen negativa de Milei, que se sigue hundiendo. El último sondeo de Atlas Intel y la agencia Bloomberg concluyó que el 33.5% aprueba el desempeño del presidente, mientras que el 63% se manifestó en contra. Es el porcentaje de rechazo más alto por segundo mes consecutivo. A la segunda pregunta, ¿cuál es tu evaluación del gobierno? El 59.3% respondió malo o muy malo. El 30.6% dijo excelente o bueno,
mientras que el 10.1% consideró que es regular. Cuesta abajo. Para la mayoría de los 1.200 encuestados, la gestión mileísta es pésima. Un 53.8% la calificó como muy mala y un 11.5% como mala. Entre ambas categorías suman un 65.3% de desaprobación. El rechazo es mayoritario en todos los segmentos etarios y educativos. Entre los encuestados de 30 a 49 años, la desaprobación alcanza el 73.2% y la aprobación apenas llega al 26.1%. Entre los mayores de 50 años, el rechazo es del 67% y el apoyo del 32.2%. En el segmento de 16 a 29 años, el más favorable al gobierno, la desaprobación alcanza el 48% y el respaldo 46.4%, mientras que un 5.6% no emitió opinión. La consultora Suban Córdoba hizo un ranking de imagen de dirigentes con resultados sorprendentes. Encabezado por Axel Kicillof, el segundo lugar es para la vicepresidenta Victoria Villarruel, el tercero para Patricia Bullrich, el cuarto para Sergio Massa, el quinto para Miriam Bregman y recién el sexto para Milei. Con 72.1% de imagen negativa, Manuel Adorni quedó en el último lugar, en tanto que Karina Milei es la segunda con peor imagen, con 66.3% de rechazo. Mauricio Macri la sigue con 62.8% y Sergio Massa, que subió en la positiva, tiene 55.5% de imagen negativa. La corrupción pasó a encabezar el ranking de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Le siguen en el ranking de los problemas del país la desocupación con el 18.3%, 15.7% entre los varones y 21.3% entre las mujeres, y la pobreza, con el 16.1%, 15.9% y 16.3% respectivamente. La inflación quedó relegada al 12.2%. Mucho más atrás aparece en educación, 6.8%, inseguridad, 6.1%, vivienda, 1% y salud, 0.3%. Los medios del mundo empresario global, Moody's, Barclays, Financial Times y The Economist, plantearon que la economía no responde, que no hay reactivación, que el consumo y la recaudación disminuyen, que hay crisis de empleo y salarios. Al mismo tiempo dijeron que en el plano político el gobierno se ve envuelto en fuertes internas y vergonzosos escándalos de corrupción. Desde sus bancos, los calificadores de riesgo dijeron que el fracaso económico se mezcló con una crisis política en la que el gobierno perdió respaldo de la sociedad. Cuando los organismos financieros difundieron estos panoramas, la senadora Bullrich ya había comenzado sus encuentros furtivos con Mauricio Macri. Pero Bullrich hizo su propia evaluación. Si Milei mide 35-37%, lo más lógico es pensar que el 30% que lo votó en primera vuelta, humildes y de origen peronista, lo abandonó y que solo le queda el 30% que votó a Bullrich en la primera vuelta y en segunda Milei, que en definitiva es el voto histórico del neoliberal PRO. Parte 1.